Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la lectura de el texto Tendida de costado sobre una charca. 20. Esa tarde cambió por completo la vida de alguien. Se repetía una y otra vez sin saber qué otra cosa había que hacer, sino esperar con ella, tanto como pudiera, los estados del cuerpo, de la mente y del alma que habrían de caerle encima desde el aviso. Fue la primera en saberlo. Así era la intimidad de su lazo, y como ella, tampoco la mujer de la espalda rota sabía bien si era el tiempo para preocuparse y tratar aún de decidir, o si debieran entender que había que aceptarlo, reconocerlo como el propio futuro avistado y empezar a comprender con seriedad el orden de los cuidados por venir. Después de la llamada, la mujer tendida permaneció así un buen rato, hasta que no pudo encontrar más palabras. Palabras para defender ninguna de las dos alternativas. Entonces se puso de pie, caminó hasta la cocina y empezó a lavar los trastos. Lavar platos en el momento adecuado era uno de sus secretos placeres. Le proporcionaba un tiempo de inmersión profunda entre los problemas que solo ella podía conocer de fondo y entre el agua y la espuma intentar resolver. Esa noche, como si inevitablemente, la mujer se puso en el lugar de su amada cómplice y pensó que sería de sí de haberse embarazado alguna vez, claro. Lo imaginaba de haber pasado mucho antes que ahora, cuando aún no tenía que pensar en tumores y espaldas rotas. No tuvo muchas imágenes. Había tenido demasiado tiempo entonces para borrarlas por completo de su imaginario. Esa opción de vida, la que traería consigo la maternidad, había quedado por entero erradicada de su conciencia años atrás. Lo había logrado con tal eficiencia que ya le era imposible incluso imaginarse cómo se hubiera reinventado su perfil, cómo le habría cambiado la mirada, qué clase de madre hubiera sido. ¿Habría sido feliz con un hijo? Sinceramente lo dudaba mucho. Antes de casarse, pensaron que si tuvieran un hijo, habría de llamarse Felipe, como su bisabuelo. Un hombre con la mirada de frente, sencillo, serio, recto y sin rasgo alguno de altanería. Solo un par de veces recuerda la abuela haber mencionado con profunda adoración al abuelo Felipe. Eso había bastado para que el nombre quedara en su memoria, oculto, hasta que pusieron frente a sí la pregunta sobre el futuro y la posibilidad de formar una familia. Luego vino lo demás, rompiendo también el recuerdo anhelado por revivir ese nombre, Felipe. Ya entonces había muerto la abuela, afortunadamente, quería pensar, para no tener que ver lo trágico que había sido, a lo que había sido destinada su nieta, la escritora, como le gustaba decir. Una mujer decidida y valiente, versada en las artes y la escritura, entregada a sus pasiones y extendiendo con éxito los alcances de sus cualidades. Eso había sido ella para su abuela, y con esa certeza murió. Aún antes de que perdiera la espalda y aprendiera a crearse tumores en la rodilla y a un lado de la garganta. La abuela supo que la mujer, su nieta, sería escritora, que nunca tendría hijos y que viviría sola, dedicando su tiempo entero a la escritura. Nunca entendió cómo pudo concretar con tal acertada claridad su futuro. ¿Qué fue lo que vio o comprendió antes que todos, ella incluida? La revelación le parecía, siempre que reaparecía en sus recuerdos, un momento fuera del tiempo y a su manera, investido del tiempo más puro y cierto.
Su abuela sabía sin atisbo de duda el futuro por venir. Nunca tuvo otra revelación de este tipo con ningún otro miembro de la familia, solo con ella. Y sin embargo, la mujer dudaba entre días, a veces durante semanas o meses. ¿Era esto lo que había de ser con su vida? Imaginarse gozosa como si el teclado fuera un piano con el que componía lo que no podía expresar de otra manera. Hace poco se enteró de que su abuela hubiera podido ser pianista profesional de haber consentido el abuelo Felipe que su hija se mudara a la Ciudad de México para asistir al Conservatorio Nacional. Pero él nunca lo permitió y ella permaneció en Guanajuato con su familia. Supongo que poco a poco dejó de tocar el piano, que conforme la envolvía en el rumor de su lenguaje, la había transformado por dentro al revuelo prodigioso de sus manos. Aquel piano que permaneció ya para siempre, como esperándola cerca de uno de los ventanales que embelezaban el bellísimo jardín en que culminaba el paseo de la presa, con sus bordes plantados de begonias, esperando que fuera ella quien lo despertara, para que a su vez alguna parte de ella, silenciada por las convenciones, volviera a despertar en él. Dudo que esto haya pasado. De cualquier manera, la abuela habló siempre con un amor profundo y redento de su padre y de su abuelo. Pero me pregunto, ¿qué habrá significado para ella esa negativa ante un futuro de inmensa gratificación artística y profesional que habría sido perfectamente posible? ¿Cómo pudo aceptar el quiebre de un brillante destino en el universo de la música clásica? ¿Qué pudo alimentar su alma para mantenerse entregada con misericordia y aceptación a una vida que quizá no debió haber sido la suya? ¿De dónde sacó la fuerza y determinación para construirse un otro destino, capaz de transformar la resignación en plenitud? Hace ya muchos años, después de incontables meses de amarga, después de incontables meses de amarga resignación ante los fracasados rescates de una espalda rota y el dolor siempre encima, la mujer de la charca decidió que, si había de pasar la vida tendida de costado, no había otra cosa que hacer que intentar a su modo hacerse al vuelo. Era ya tarde y seguramente costoso aprender a tocar el piano a su edad, pero sabía escribir. Desde siempre se había entregado a ello con inmenso deleite y al parecer era legible la fluidez con que hacía suyas las palabras al ritmo del teclado, el pulso del corazón y la respiración siempre afectada sin darse cuenta, hasta que le faltaba el aliento tras largas frases como solía tramar. La única diferencia, pensó, sería que a partir de entonces escribiría para sobrevivir, para sobrevivirse. Una de esas tardes, después de escucharse andar sobre el teclado, cada vez con lo que le parecía mayor destreza, recordó que la abuela con cierta frecuencia le decía, como para recordarle, que las manos de ambas eran muy parecidas. Las sostenía pues entre las suyas con tierno cuidado, como si recordando el tiempo joven de las propias. Las observaba con atención, en silencio, y se quedaba un rato así, viendo sin ver lo que había tenido, lo que hubiera podido hacer con ellas sobre un piano. Hasta ahora comprendió esos silencios que le había regalado la abuela para decirle que aun si había que ser una mujer con la espalda rota, había de permanecer con las manos intactas. En esos silencios estaban los sueños que se guardaban cuando el tiempo había pasado y se anhela con todo el corazón
que quienes tienes delante no los deje ir, sin más, como aconteció en su historia. La mujer entendió también, por primera vez, que posiblemente su tragedia crónica en la espalda rota no hubiera sido tan devastadora para la abuela como ella lo pensaba. Entendió que no tenía que convencerse para agradecer que hubiera muerto antes de tener que ser testigo de los efectos y consecuencias con las que el quiebre había lacerado la vida en su cuerpo de escritora. Seguramente la abuela hubiera entendido mucho mejor que ella, y ciertamente con mayor rapidez, que esa era la condición que había que soportar para no equivocarse, para no confundir el camino, para no dejarse ser otra que aquella mujer que desde siempre portaba inscrita en las manos. 21. La mujer solo recuerda que en algún momento la bailarina principal de uno de los números del programa daba la espalda al público parada justo en medio del escenario. Todo estaba oscuro, solamente iluminada su espalda desnuda. 2 hombres vestidos de negro esperaban a sus costados, lo suficientemente lejos de ella para dejar que el cuerpo solo, de espaldas, sola, la espalda, respirara el tiempo y se hiciera y deshiciera despacio. Entonces la bailarina empezó a caminar muy lentamente hacia el fondo del escenario, donde la oscuridad era aún más profunda. Conforme avanzaba, iba dejando una estela de oscuridad, de duelo y desaparición. A su paso, una gran tela negra se iba expandiendo en el escenario. Estaba prendida de su cintura, como si justamente saliera de la misma vértebra lumbar que marcaba la justa mitad de la mujer rota. Los hombres, casi invisibles, iban desplegando la tela voluptuosa y volátil, insuflando su cuerpo en enormes olas plenas de sutileza y silencio. El ondear iba creciendo al paso lento y cuidadoso de la mujer, hasta que en un último gran oleaje la escondió por completo durante un par de segundos, y cuando la gran marejada ávida y orgullosa volvió a bajar, la mujer ya no estaba. Solamente quedaba detrás una tela negra extendida. Su cuerpo desaparecido había dejado tras de sí solo una estela oscura e inmensa que esa noche cubrió por completo el escenario. Había sido puesto en duelo, convertido en la escena, el acontecer y el registro último de su tiempo espaciado hasta la desintegración. Sentada entre las butacas centrales de aquel hermoso teatro en Los Ángeles, California, se sentía saturada de respiración contenida. La mujer sin espalda se encontró a sí misma ahí, delante, confesada al desnudo y sin tapujos, frente a todos y ante ninguno, frente a él, ante sí. Era difícil creer que lo que había visto realmente estaba sucediendo. Su vida expuesta con absoluta y fatal claridad, sin compasión, rotunda y radical, en un cuerpo otro. Una mujer también desnuda, también de espaldas, y probablemente también vaciada de palabras, revivía para ella, sin ella, su crónico presente. Lo supo de inmediato, y él con ella. Sin ella, habiendo sobrevivido juntos todo aquello que solos los hubiera destrozado. Sin imaginarlo siquiera, una vez más se enfrentaban impávidos a ese vuelo doliente que llevaba años deshaciéndoles el día a día. Fue un caminar pleno de porte, elegancia, orgullo, maestría, control y silencioso anonimato con el que la desconocida bailarina
Cargó desde el punto exacto del corte lumbar de la espalda de la mujer sentada frente a ella, recibiendo su vida en el acontecer de otro cuerpo que sin embargo era el suyo. Se había resumido en menos de 3 o 4 minutos la vida y muerte de la mujer rota. Con el cuerpo desaparecido frente a sí, la mujer encharcada fue testigo de la intimidad de su historia personal, narrada en el tiempo de un breve andar y una ola de oscuridad velada, como si por fin liberada al despliegue de su verdadera plenitud. Devastada, permaneció en la butaca sin atreverse a soltarle la mano a su entonces amado amante. Ambos, a su modo, lloraban sin horizonte avistable. Era demasiado lo imprevisto que se les acababa de venir encima, rebasando toda condición de probabilidad por equivalencia, pues además de la escena corporal, la vida en muerte desplegada había sucedido con la música de una de las más crueles y maravillosas composiciones para piano de Philip Glass. Justamente esa pieza que la mujer rota escuchaba todo el día, todos los días, desde hacía 6 o 7 años. Esas mismas notas con las que presenció el desaparecer de una espalda desnuda parecieran ligeras en su andar, pero para ella, para él, y era claro, también para ellos detrás, pues atrás de sus asientos estaban sentados los coreógrafos, emanaba una profundidad sonora, testimonial inigualable. Testimonio labrado una y otra vez, nota por nota, acompasado la vida escrita en soledad desde una ventana frente al mar. Fue un golpe tal que nunca se repondría del todo. Quedaba para siempre inscrita esa coreografía de brutal economía y contundencia, habiendo constituido desde mucho antes el tiempo pasado de esa mujer que había viajado de Tijuana a Los Ángeles esa mañana muy temprano con la sola intención de verse en esa danza puesta en escena por una compañía que hasta entonces le era desconocida. Casi sin creerlo, sin querer aceptarlo, entre cada acorde, ambos comprendieron que la coreografía destinaba su presencia. Era el registro puro del andar de una vida enfrentada con el rostro en alto, la tragedia sobre la espalda y lo invivible soportado entre dos. Salieron del teatro esa noche flotando en silencio. Se sentían liberados de algo, conscientes de todo, tan desarmados como reconstruidos. Después de esa noche, durante días, semanas y supongo años, pues apenas ahora es que ha logrado ponerlo en papel, la mujer de la espalda quebrada perdió por un tiempo las palabras. ¿Qué puede hacer lo que reste por decir cuando sin aviso le han contado a uno lo que habrá de ser su vida? La mujer no podía, no puede, sino revivir sin proponérselo cada fibra vibrada de aquella interpretación que le fue dada y recibida sin anticipos ni reservas, como Jacques Derrida definiera el dar absoluto. Nunca sabría cómo ni por qué aquella fría noche una mujer española y su cómplice y amante holandés, ambos bailarines y ahora directores creativos de The Netherlands Dance Theatre, habían montado con tal lucidez la frágil y férrea cronicidad de la vida de la mujer a la que nunca habían visto y que quizá jamás conocerían. Me pregunto cuándo se dio cuenta de que en aquella danza también habían expuesto sin reparos el cercano
e inesperado final de la vida en dos. Con la mirada vertida, la mujer asegura que no recuerda mucho más que la inmensa y devastadora ola negra que había inundado de vacío el escenario. Asegura que esa misma noche ella también se disolvió en el espacio respirado de un teatro por completo saturado de su no presencia. Muchas gracias y hasta aquí por hoy. Buenas tardes y feliz fin de semana.